Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. En el mes de la patria, saluda a toda la comunidad magallánica deseándoles unas felices fiestas patrias. En Polar Comunicaciones también se vive el 18. Banderita chilena, banderita tricolor. Con 37, Café Político con nuestro columnista, abogado Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte. Muy bien, Mauricio. Bienvenido. Gracias. A ver, hartas cosas. Nosotros teníamos una pauta y conversamos durante el fin de semana. De repente con Rodolfo qué cosas se van cumpliendo respecto de la semana anterior, qué es lo que se viene, obviamente. Pero yo te diría que ayer fue bastante noticioso en términos de la denuncia que hace Informe Especial de los vínculos bastante claro respecto de la investigación de la esposa de Pizarro, el senador de la Democracia Cristiana, 2 veces presidente de la Cámara del Senado, para dejarlo claro, con la venta en relación con el negocio como socia respecto de los cuadernos, de máquinas, estas máquinas que son tragamonedas que son ilegales, porque es un juego de azar, no de que uno tiene que pensar, como las máquinas del casino, tal cual, y son ilegales, y hay miles de máquinas en Chile, nadie hace nada, nadie fiscaliza, es bien raro eso. Sí. Bueno, eso por un lado, que es como la noticia que explotó ayer y que además deja nuevamente muy mal parado a la clase política, porque además, ¿sabes lo que da rabia, Rodolfo? Cuando entrevistan a Pizarro, la altanería, la actitud, que yo no tengo por qué y trata de negar todo, trata de negar todo con hechos que son sumamente claros, y lo pésimo de los abogados, amedrentando a la periodista, también, muy mal, yo creo que quedaron muy mal en general todo lo relacionado con el senador, con los negocios, los dueños de las máquinas, muy mal el reportaje. Y lo otro, perdón, para cerrar, y ya te entrego la palabra, que el embajador chino en nuestro país, que ya había enviado 2 cartas al Mercurio durante la semana, concede una entrevista a TVN anoche, a las 11 de la noche. Algunos quizás la vieron, otros no. Yo no alcancé a ver completa, pero claramente genera roncha, y ahí hay un tema de mucha fricción entre ambos estados, Rodolfo. Así es. Hay varios temas, yo los encuadraría todos en la previa del 11, el día miércoles se conmemora o acontece, digamos, nueva fecha del 11 de septiembre. Respecto a eso hay todos los temas, digamos, de la agenda giran en torno a esa fecha. Vamos viendo el embajador chino con la crítica que hizo al diputado de la UDI, Belolio, por ir a visitar a un protestante de Hong Kong. Sí. Recordemos que Hong Kong en cierta medida depende de China, pero digamos a contar de hace más o menos 4 o 5 años debería haber hecho un traspaso, digamos, de autonomía a Hong Kong, y no se ha hecho, digamos, y hay una serie de protestas. En este caso Hu Chagón, creo que es el ciudadano hongkonés, el joven, sí. Y claro, y él fue, digamos, contactado por Belolio, diputado de la UDI, para efectos de, hacer presión internacional a China, y tuvo respuesta acá de Conchilo con el canciller chino en Chile, criticando claramente por el Mercurio al diputado de la UDI, Belolio. Por esa parte tenemos una hebra, digamos, que es el conflicto que tenemos entre aún el comunismo internacional, en particular con la derecha chilena, digamos, muy fuerte esa disputa a lo largo de todo el siglo XX. Por otra parte tenemos los dichos de Bolsonaro sobre Bachelet, también enmarcados también en la época del 73. ¿Verdad menos? Que eso fue después del lunes pasado? Así sí, es. Fue el día martes. El martes, claro. Terrible la declaración de Bolsonaro, terrible. Señalando de que su padre, acá tengo las frases,
que Bachelet hizo todo esto, el contexto es que Bolsonaro recibe un informe de la ONU redactado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en particular por Bachelet, señalando que ojo con Brasil porque se estarían, digamos, vulnerando ciertos derechos humanos en cierta medida. Sí. Y bueno, la respuesta de Bolsonaro por Twitter fue categórica hacia Bachelet. Dice: Bachelet se olvida de que Chile no es una Cuba gracias a los que tuvieron el valor de dar un basta a la izquierda en 1973, entre estos comunistas su padre brigadier de la época. Esto trajo toda una seguidilla, salió a defender incluso al presidente de la República, Sebastián Piñera, Bachelet, por cuanto, digamos, una clara intromisión en política interna, digamos, y le genera aún más complicaciones al gobierno. Por lo tanto, eso también se enmarca dentro, digamos, de la previa al 11. Por otra parte, tenemos una nota de un periódico asociado a La Tercera, que es el Pulso, en donde Ángel Parra, vocalista de Los Tres, señala que su padre fue rescatado desde un centro de detención por parte de Jaime Guzmán, que, digamos, para que la gente entienda, fue el líder fundador de, entre otras personas más, de la UDI también, partido afín a la dictadura. Y la constitución que nos rige hasta el día de hoy, además. Eso también trajo un eco, varios temas ahí. Por otra parte, tenemos el lanzamiento del libro también hace la semana pasada de Mario Amorós, un libro, una autobiografía completa sobre Pinochet. Es como la primera gran biografía de Pinochet, ¿no? Claro, hay varias, pero esta es, exactamente, sí. Lo entrevistó Mochetti, y es la primera como más contundente, por decirlo, creo que son alrededor de 700, 800 páginas, es voluminoso. Él es español. Es español. Y bueno, ahí hay una serie de revelaciones, el tema bastante interesante respecto a que Pinochet sabía el tema de los derechos humanos, las violaciones, con Manuel Contreras, discusiones que tenían, y en particular lo que hace énfasis es analizar la vida militar de Pinochet, cosa que no se había hecho antes. Se consiguió todo el expediente militar y bueno, hace una serie de análisis señalando, entre otras cosas, como calificativos, que en el fondo era un militar más o menos mediocre y digamos que no tenía muchos méritos, digamos, para llegar a ser general. Por otra parte, él presenta un montón de antecedentes que refutan eso de que era un general mediocre o un militar mediocre. Sí. Por otra parte, bueno, tenemos las 40 horas también que se dieron, sí. Y bueno, así una serie de temas, marcha antimigrantes, la marcha que ocurrió acá en Punta Arenas también, temas de violencia, sigue la crisis económica, sequía, malas cifras de Codelco y la guerra comercial de Estados Unidos y China, que aún tiene complicado el país. Son varios temas, digamos. Vale. Ahora, para ir concretando, yo creo que en base a lo que tú señalas, Mauro, yo creo que lo más importante aquí, digamos, es nuevamente se va a tomar la agenda el tema de la corrupción. En este caso, no corrupción propiamente tal, sino, digamos, actuaciones irregulares al menos, respecto a la denuncia que hizo Informe Especial el día de ayer, respecto a la señora del senador Pizarro, sí, de la Democracia Cristiana, por cuanto tendría alguna grave participación respecto a tragamonedas o máquinas ilegales y participación, digamos, respecto a esos dineros que no tendrían fundamento en base a que ella no estaría prestando algún tipo de trabajo, digamos, remunerado. Por lo tanto, no calzaría el nivel de propiedades que tiene. No declara nada, prácticamente, ¿no? En su declaración a impuestos internos. Exactamente. Y por otra parte, también se hace, digamos, el encuadre desde la periodista TVN a abogados para efecto conocer la opinión de ella, y hay un tema que la gente lo puede revisar en Informe Especial, pero es un amedrentamiento hacia la prensa, claro, respecto a que no se investigase ese asunto. Se entrevista al senador Pizarro y en una actitud, como tú dices muy bien, Mauricio, digamos, prepotente y quizá altanera, y no dimensionando el efecto que puede tener, digamos, para su adherente, en este caso el demócrata cristiano. Genera todo un remesón, por cuanto incluso es claro en señalar de que la declaración de patrimonio no debía incluir los bienes de la cónyuge, y eso no es así. No legalmente es así. La ley exige que él tiene que tiene que publicarlo, y no es algo voluntario, sino que es una normativa de la ley. Exactamente. Y él no coloca los bienes que tiene la señora. Y además no se abstiene en 2 ocasiones para votar leyes que estaban relacionadas con el tema de las tragamonedas. Exacto. Ahora, este tema fue recurrente en realidad antes, y ahora estalló después con el tema de SQM y caso Penta, de financiamiento de la política. Porque además hay que decir, perdón, un paréntesis, que se demuestra también en la investigación de que los dueños de las tragamonedas en diversas partes de Chile han financiado campañas a concejales, a cores, a alcaldes, a parlamentarios. Así es. Y sigue la hebra, porque la semana pasada estuvimos conversando con José Antonio Cast con el tema de las sociedades, que donde
aquí fue claro en señalar, y podríamos hacer una mini sección de se adelantó de que lo que iba a pasar. Sí. Y hay varias cosas que hemos adelantado. Se dijo de que iba a negar todo y después iba a empezar a entregar información de a poco, desdecirse, desmentirse. Primero, bueno, dijo José Antonio Kast también en un programa de que no tenía nada que ver con Panamá, finalmente aclaró que eran propiedad de su hermano, pero ya entregó nuevos antecedentes, y así finalmente toda esta hebra, digamos, de platas en política, negocio y política, que fue un tema principalmente tocado en el primer gobierno de Piñera, respecto al rol de Piñera con su riqueza y el fideicomiso ciego, que después estalló en una serie de escándalos de corrupción más adelante, de cómo se financiaban históricamente las campañas. Terminó incluso con salidas alternativas, en el caso de Jovino Novoa, Jaime Orpiz y una serie de personarios de la UDI, y también desfiló, digamos, por tribunales Marco Enrique Jominami, entre otras personas. Ahí hay un tema claro, que quizás la ley es bastante laxa en temas de delito de cuello y corbata, pero sin embargo acá lo que uno tiene que poner el énfasis es la ética en política. O sea, en fondo, si bien hay gente que dice que la ética tiene que ir separada de la política, yo no soy tan partidario, porque en cierta medida uno cuando considera las grandes desigualdades que existen en Chile, digamos las grietas que existen a nivel estructural de la sociedad, tratar de señalar de que en fondo esto es un tema procedimental, de que no se acompañó cierta información de impuesto interno, que es una actuación irregular, yo creo que eso no es presentable para la ciudadanía frente, digamos, a la sensación de impotencia que existe respecto a la desigualdad y precisamente los grados de sueldos que tienen. Yo ayer hacía la reflexión, un senador más o menos de estar alrededor de 10 millones, más o menos ganando un poquito más. ¿Cuál es la necesidad de esta señora de, digamos, engrosar el patrimonio como cónyuge de un senador a ese nivel de 200, estamos hablando 100, 200, 300 millones de pesos? O sea, solamente entre 2-3 sociedades le habían depositado en los últimos 4 años 300 y tantos millones de pesos a la esposa de Pizarro. Exacto. Solamente por ser socio y por utilidades de las tragamonedas. Exacto. Y ahí, bueno, vuelve todo el tema que es un negocio ilegal, además, sí. Es muy raro ya. Y ahí cae todo el tema después que caen todos al saco de que bajar los sueldos, y vemos todo el tema. Entonces, ahí claramente es un tema que hay que ponerle atajo, porque si no desprestigian a todos los políticos, y cuando cae la política igual es bastante grave. O sea, eso es importante, el nivel de la calidad de la política. Y ahí me traslado al otro tema, respecto al nivel de la calidad de la política. Salió en el Mercurio una entrevista a Manuel Marfán, que fue un ex vicepresidente del Banco Central y ex ministro en el gobierno de Eduardo Frei, donde hace una crítica descarnada tanto a los dos gobiernos de Piñera y a los dos gobiernos de Bachelet, señalando que eran gobiernos autocráticos, mediocres, y que en el fondo no tenían una visión o proyecto de país. Finalmente haciendo como un llamado a elevar la calidad de la política. Y precisamente, si bien la forma no se comparte, digamos, en el grosso modo, digamos, hay algunos antecedentes que permiten visualizar que algo sí hay de eso, digamos, en el debate político, y que fue, digamos, tema de conversación incluso en esta mesa central ayer de Canal 13. El nivel de la calidad de la política. Así que, bueno, ese es el tema del encuadre. Respecto al conflicto entre China y Estados Unidos, esta nueva guerra fría, podemos traer a la mesa, digamos, el conflicto que también se generó entre, particular, Maduro, la posición que tuvo Estados Unidos con Venezuela, y también conflictos a nivel de política local, en particular el conflicto que hubo también entre panelistas, entre el alcalde Jaude de Recoleta, digamos, y posible candidato presidencial de su sector, del Partido Comunista, con un analista, un abogado de Estado Nacional, que es un abogado Gonzalo Müller. También hay un enfrentamiento que igual, digamos, va a traer una serie de ronchas a nivel políticas, digamos, en la interna del Partido Comunista, incluso también el sector del gobierno, porque al gobierno, y esto ya como estrategia, si uno va haciendo como el checklist, y esto también lo hace Bolivia, digamos, como cuando la política interna está tan imposible de salir, digamos, con una jugada estratégica de fondo, lo que hay que hacer es tratar de trasladar todos los problemas internos al exterior, o en fondo salir hacia afuera. Entonces, todo lo que venga de afuera alimenta, digamos, la popularidad del gobierno. Ya puede ganar algunos puntitos el tema de que Piñera salió defendiendo a Bachelet frente a la ofensiva de Bolsonaro, va a tratar de ganar unos puntos en las encuestas,
Y como el presidente precisamente se gobierna por encuesta y, digamos, trabaja así, digamos, él como empresario ve números, no le gusta tanto el tema de los relatos, sino que el efecto práctico, la eficiencia, siendo que en política lo que importa es más la eficacia que la eficiencia. Claramente apoyar a Bachelet en esta pasada, digamos, de la ofensiva Bolsonaro, criticando al papá de la expresidenta Bachelet por haber, supuestamente ser una persona comunista y haber defendido ciertos ideales y haber, lo que le imputa a Bolsonaro, haber traído supuestamente, si es que no se le ponía freno, una nueva Cuba a América. Es un tema que le va a sumar algún rédito a Piñera. ¿Ya? Por otra parte también la disputa entre China y la UDI va a ser importante para efectos de traer a colación las mismas disputas que hay dentro de la izquierda. En el caso de Venezuela eso fue claro, el Frente Amplio en particular no tiene una posición clara en ese punto respecto a qué hay que hacer con Venezuela. Hay partidos dentro y movimientos dentro del partido del Frente Amplio que apoyan a Maduro y otros que están totalmente en contra. Sí. Entonces, en el caso de la izquierda también, el Partido Socialista versus el Partido Comunista y así sucesivamente. Todo esto se enmarca también, como digo, en la previa al 11, en donde, no quisiera dejar pasar el tema de que históricamente se debería hacer quizás un análisis de lo que fue el rol o la intervención americana en Chile, y en ese sentido no me parece extraño el hecho de que, haciendo un poquito de historia, Henry Kissinger y Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en la época del 73, intervinieron directamente en Chile. Con financiamiento. Con financiamiento internacional de la CIA, provocando el paro de los camioneros, financiándolo, financiando el diario El Mercurio y una serie de acciones, incluso financiando la democracia cristiana, así de claro, ciertos dirigentes. Y eso en conexión con lo que está ocurriendo hoy en día en China y en Chile en particular, en el caso del embajador chino. O sea, acá va a haber, yo creo que a grandes escala, pero en ciertos países, ciertos conflictos, que esta guerra comercial, si bien no va a tener una arista bélica en América Latina, lo más probable es que sí tenga una arista política importante, una hebra política importante. Y aquí el quiebre va a ser precisamente entre los que apoyan precisamente a China o los que están en contra de China en temas de derechos humanos. Ya tenemos claro que hay ciertos partidarios de apoyar a China en la parte económica, que paradójicamente no solo es la UDI, sino que también ciertos empresariados, en particular Andrónico Luksic. Acuérdense que Andrónico Luksic viajó en el avión con los hijos de Piñera hace unos meses atrás, sí. Y el mismo presidente Piñera, incluso por un tema de negocios, señaló que creo algo así fue la creación que dio esa época, como que cada sistema político, cada país puede instaurar el sistema político que le... Lo dijo en Chile y lo dijo en Chile. Y lo dijo en Chile, sí, que sí. Le fuese, permitido o les pareciera. Que eligiera, dijo. Que eligiera. Entonces, ahí claramente también se trasladó un descampado, una pugna entre ARN y UDI, va a generar una tensión como una guerra a gran escala. En honor al tiempo, Rodolfo, ¿qué va a pasar con la acusación constitucional a la ministra Cubillos esta semana? Ya se articularon los abogados, en particular Patricio Zapata por un lado y por el otro Gastón Gómez, y bueno, lo más probable es que estos como acusación constitucional no tenga mucho sentido. Debería esto haber sido más bien una interpelación que una acusación constitucional. Sin embargo, finalmente hay que ver si es que, y esto ya lo adelantamos también, sí. Si es que el gobierno logra agarrar los votos de ciertos disidentes de la democracia cristiana, para que no tenga apoyo, porque finalmente es un voto político, no tenga apoyo a esa acusación constitucional y la ministra, salga fortalecida durante un tiempo, insisto, y también lo planteamos aquí. El ministro Santelice anterior también se salvó en una acusación constitucional del Frente Amplio, pero finalmente en el cambio de gabinete de este año salió. Lo más probable es que con Cubillos pase lo mismo, o sea, a lo mejor pierdan la acusación constitucional el Partido Socialista y la oposición, pero ya el próximo año a lo mejor ya no sea ministra, de hecho, o sea, es lo más probable que pase, frente también al grado de desconfianza y polarización que generó con el gremio de los profesores. En ese sentido, en el área de educación también, esta semana que pasó, la Contraloría
en particular dio visos de legalidad a la eliminación de historia. Dice que se ajusta a legalidad y a derecho la eliminación de historia y de educación física. Eso, digamos, fue un gol importante del gobierno por cuanto los habilita, digamos, a eliminarlo ya para el próximo año. O sea, el otro año ya no sería obligatorio ni educación física. Podría no serlo, porque hay una presión política también del gremio de los profesores y eso depende del tema político, pero finalmente el viso de legalidad ya está. O sea, si quisiesen hacerlo e impulsarlo, ya el próximo año ya no habría historia y educación física. Y eso vuelve al tema de la memoria, la construcción histórica, sí, 1973, también es un tema que no se puede dejar de mencionar. Y finalmente también, como en la sección se dijo, sí. Chadwick, el desaparecido. Sí, anunciamos como hace un mes atrás de que iban a bajar el perfil tanto Cubillos como Chadwick. Chadwick, digamos, está totalmente desempoderado por parte del presidente. Lo último que salió fue cuando sale en defensa del presidente respecto a las declaraciones en favor de Bachelet o desmarcándose un poco de Bolsonaro. Es la única aparición así como importante. Y la otra fue defendiendo a Piñera por el tema de su tío Bernardino Piñera por el tema de acusación de abuso sexual. Sí. Fuera de eso no ha intervenido más. Dicen, al menos lo que se comenta es que está con algún tema de depresión. Él tuvo una depresión fuerte hace unos años atrás. Pero finalmente el tema político aquí es Catrillanca. O sea, mientras esté el factor Catrillanca dando vueltas, digamos, él le hace más daño que beneficio a su primo, el presidente de la República. ¿Qué va a pasar con el tema 40 horas? 40 horas, lo más probable es que se vaya al Tribunal Constitucional, sí, sí. Y ahí la mayoría la tiene la derecha, en el fondo el oficialismo, el gobierno. O sea, pero está hablando ahí de preferencias de los jueces. Los jueces, sí. Finalmente el Tribunal Constitucional tiene un rol jurídico-político, no es tan, digamos, independiente o jurídico como la gente tendería a pensar. Es un tribunal más bien político, pero con fundamento jurídico. Ya en particular, incluso la presidenta actual del Tribunal Constitucional es María Luisa Bram. ¿Y fue nombrada hace cuántos meses? No hace poco. Sí, 3 meses, una cosa sí, así, ¿no? Asumió desde hace poquito. La fue nombrada, pero asumió hace poquito. Bueno, ella en particular trabajó en el segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera en La Moneda, en el primer gobierno, y fue incluso acusada, digamos, de gente que trabajaba ahí por sus malos tratos. En particular, el que salió muy resentido de ese segundo piso fue incluso un diputado actual, que fue Renato Garín. Él trabajó con Ignacio Rivadeneira en La Moneda, en el segundo piso, y digamos, salió como malas críticas hacia su gestión, digamos, en ese aspecto. O sea, sería muy ilógico pensar de que, o no ilógico pensar de que si el proyecto 40 horas, aprobado después por las salas del Congreso, pasa al TC, al Tribunal Constitucional, que solamente ahí y que se baje el proyecto por esta característica que estás hablando. Así es, se podría bajar por inconstitucionalidad, salvo que en una jugada del gobierno lo que haga es tratar de incorporar su proyecto dentro del de 40 horas. Okay. Una indicación para que efecto todo lo que él plantea en base a flexibilidad, digamos, ingrese a ese proyecto y por lo tanto se reste a hacer una acusación, perdón, un requerimiento de inconstitucionalidad. Ahora, respecto a lo que dice Mauricio, solamente para finalizar, hay una encuesta, la encuesta CADEM, respecto al proyecto precisamente de 40 horas, en donde señala que... pero por acá tengo las cifras, pero más o menos alrededor del 70% de los... El 71% se mostró de acuerdo con el proyecto de los chilenos. La encuesta CADEM, ojo, una encuesta oficialista, una encuesta de gobierno, por lo tanto igual no hay que mirarla, digamos, en menos, digamos, si se quiere, porque incluso esta cifra debería tender a ser mayor si es que la CADEM es afín al gobierno. El 71% se mostró de acuerdo con el proyecto, esto es de una encuesta CADEM del 6 de septiembre. El 73% de las personas encuestadas supo que se aprobó en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, por lo cual hay un alto grado de conocimiento en un proyecto de ley. Y, digamos, el 85% de las personas dice que tendría un efecto positivo en el tiempo libre de los trabajadores. Y finalmente también esta pregunta es muy importante, que solamente queda la última arista, que si, digamos, pasa el filtro o el test de constitucionalidad, también está el veto presidencial, que es otra. Y respecto al veto hay un 60% que está en desacuerdo.
las 6 de cada 10 personas rechaza veto presidencial a proyecto de 40 horas. Yo creo que es la última alternativa que podría pasarle por la cabeza al presidente Piñera. Porque sí. no sé si quedaría muy bien parado en términos políticos, de imagen, ¿no? Vetar un proyecto. Mejor entregarle el cacho al Tribunal Constitucional y que ellos. De hecho, desconozco si haya existido en la historia de Chile algún veto presidencial. Desde el 90 a la fecha creo que no. Desde el 90 a la fecha, yo creo que no. Lo vamos a averiguar. Sí. Averiguémoslo. Sí. O si ha habido alguna opción, ¿no? De que se haya conversado o discutido el tema. Exactamente. Sí. Rodolfo Saldivia, Café Político de día lunes, abriendo la jornada. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Eh? No, a ti, Mauricio. Que esté muy bien. Nos vemos la otra semana. Perfecto. Se viene el alcalde de Puerto Natales y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Fernando Paredes. Deme 2 minutos y medio y entramos acá al estudio.